hay la explosión de un volcán, el más peligroso del mundo, el Krakatoa, o mejor dicho, a lo mejor el Anak Krakatoa, el hijo del Krakatoa por el tema de los volcanes. Pero los volcanes no es el único, ¿no, David? Pues no, hay una lista muy peculiar, yo diría que inquietante, por no decir otra cosa. Si os acordáis, hablábamos en otro tertulia a tres bandas de aquel volcán, ¿no?, que habían dejado pasar las visitas en Nueva Zelanda con 5 muertos, el 9/12 del 2019, y bueno, pues resulta que, revisando un poco las fechas, por tiempo, con hora y todo, si queréis, tenemos el Popocatépetl, el 10/1 del 2020 tiene una espectacular explosión, y ojo que tela con el Popocatépetl, pero es que nos vamos a la erupción del Tal en Filipinas, posible tsunami, el 12/1 del 2020, el 13/1 el volcán Tal de Filipinas comienza a escupir lava, continúan las noticias. Actividad del volcán Tal, todo van pasando los días, se empieza a activar todo. 30.400 personas han sido evacuadas tras la erupción del volcán Tal. Siguen moviéndose las personas, ya van muertos, hay 82.000 evacuados. Llegamos al 31/1 del 2020, el volcán chileno Nevados de Chillán registra un pulso eruptivo. Explosión del volcán indonesio Merapi el 13/2 del 2020. Ya llegamos a marzo. Enero, febrero, marzo, sí. El 3 del 2020 el volcán Merapi entra en erupción definitivamente. Y el Anak Krakatoa el 11/4 entra en erupción. Uy, el silencio del confinamiento, lo podíamos llamar, ¿no? Yo no sé esto en qué puede afectar, en qué no puede afectar, pero si lo que sí tengo claro, que ya lo hemos hablado en alguna ocasión, es que estamos poniendo en riesgo este planeta, estamos poniendo en riesgo con nuestro mal hacer especies de animales, especies de plantas, el plancton marino, está todo tan en decadencia, que ya lo vamos a ver con tu noticia también, el tema del permafrost y demás, que la Tierra va a respirar y cuando lo haga, yo no sé cuántas pulgas se va a quitar de encima, ¿no? Igual que un perro se sacude y se quita las pulgas, o se quita la suciedad, pues cuando la Tierra pegue ese revolcón, no sé yo a dónde vamos a ir a parar. Preocupante. ¿Será? Perdona, me habéis pillado ahí limpiándome las gafas. Bueno, a ver, el tema realmente es muy interesante, ¿no? Fijaros cómo a lo mejor simplemente un volcán, una erupción brutal puede interferir en el clima a nivel mundial. O sea, no solamente hablemos de un volcán, imaginad ese anillo de fuego del Pacífico o lo que nos encontramos, por ejemplo, en el Atlántico. También pensad que en la zona de Centroamérica nos encontramos Costa Rica, que está muy activa también con el tema de los volcanes, y cada X suelen tener una serie de erupciones que producen mucha ceniza, y es bastante molesto para la sociedad allí porque están acostumbrados al tema de los terremotos y al tema de la ceniza, pero estaríamos hablando de, por ejemplo, una de estas cositas que es una erupción de un volcán que nos parece algo tan simple, podría modificar el clima a nivel global hasta el punto de dejarnos sin verano o dejarnos una capa constante de ceniza por encima de la atmósfera, y eso, claro, sería un desequilibrio a nivel biológico brutal. Plantas, animales, todo. Ahí sí que sería un gran cataclismo y no como el bichito este que nos está dando por saco ahora mismo. Pues es muy peligroso. Yo creo que no sé si nos hemos parado a pensar bien. En este caso, el Anak Krakatoa es, bueno, Indonesia. Este chiquitín, hijo de gigantesco, nos puede hundir en la miseria a todos. Y lo que os decía del permafrost, del deshielo, el debilitamiento de la capa fría que hay en la Tierra desde hace miles de años va a despertar muchos más volcanes. Y bueno, en los próximos años yo no sé si van a ser bichos, van a ser viruses o va a ser nuestro mal hacer, pero nos tenemos que... No va a ser solo un cambio el tema de esta pandemia lo que nos va a cambiar un poco la forma de incluso de cómo vamos a tratar al vecino, sino que la propia naturaleza ha cambiado ya. Yo ya lo veo todos los días, ha cambiado, y esto va a cambiar, pues no sé si de mes a mes, pero yo diría que de estación a estación. Yo no sé, Miguel, ¿tú qué opinas? ¿Puede ser que perdamos una estación de las 4 que tenemos? Ya hemos tenido en el siglo XIX
ese año sin verano, por lo cual podríamos perderlo por ese motivo. También es verdad, y lo estamos notando, que cuando éramos pequeños había 4 estaciones, ahora hay prácticamente 2 estaciones o 2 estaciones y media. La primavera prácticamente no existe y lo que es el otoño prácticamente no existe. En muchos lugares, y yo recuerdo cuando visitaba, no voy a decir ni el sitio, y aquellas personas que viven en sitios similares, pues lo van a entender. 9 meses de invierno y 3 de infierno, por lo cual ni otoño ni primavera. Pero he hablado de los volcanes. Es curioso que los volcanes, yo he visto páginas que lo achacan a las pandemias, a todo esto, pero fíjate o fijaros en un artículo que he encontrado, dice los volcanes activos del mundo más peligrosos de 2020. Claro, dice volcanes activos y los más peligrosos del mundo, en Islandia, en Italia, en Japón, en Indonesia, tú has dado... Pero a mí me llama la atención una cosa. Este artículo está firmado el 18 de octubre de 2017. Hace 2 años y medio, por lo cual, y además de una empresa de ingeniería, arquitectura, ciencia de la tierra y medio ambiente de esta empresa, pues habla del peligro y de los peligros de los volcanes. Por lo cual existe un peligro que esos volcanes se pongan en activo. Tú has hablado del Krakatoa y quiero recordar que en diciembre de 2018 provocó un tsunami que dejó 429 muertos y más de 1.400 heridos en Indonesia, en el estrecho de la Sonda, que ocurrió, bueno, realmente por eso incluso se está pensando que en Yakarta, la capital, se traslade de lugar, porque evidentemente concurrió y sucedió muchísimas personas. Como tú has dicho, el Popocatépetl, que cuesta trabajo para nosotros pronunciarlo, el Vesubio, el Sakurajima en Japón, pues no sé, o hace unos años, creo que recordar, en 2012, la explosión del monte Santa Elena, como explosionó. Evidentemente, los volcanes están ahí, los volcanes parecen época, y yo no sé qué os parece, pero me da la impresión, y sobre todo por lo que he visto últimamente en canales de YouTube, en canales de iluminados de YouTube, que dice que los mareos que tenemos son por las erupciones solares. Evidentemente, si tomásemos el sol, evidentemente tendríamos menos mareos, sobre todo porque nos moveríamos más, como digo, en canales de YouTube que, y lo digo últimamente muchas veces, ya que el Pisuerga pasa por Valladolid, vamos a echarle la culpa a las pandemias de la erupción de los volcanes. Os prometo que no encuentro relación, pero he visto muchos programas sobre unir una cosa con otra. Mira, tengo abierto, Miguel, hablabas tú del tema solar. Es que yo os reto, amigos, a que pongáis mapa del mundo de volcanes, y están los activos y los no activos, y es que dan ganas de meterse debajo de una mesa y no salir, porque es que en todos los continentes tenemos muchísima actividad, en América del Sur, en América del Norte, en todos, y además es como las líneas telúricas, estas de las que hemos hablado tantas veces, de las líneas de fuerza, de las líneas de poder. La propia Tierra tiene sus propias líneas en las cuales estas fuerzas están enfrentándose continuamente, y lo que me preocupa, que si bajamos este mapa del mundo hacia la Antártida, ya empiezan a aflorar estos pequeños destructores que pueden llegar a cambiar. Bueno, yo no tengo ahora aquí las cifras, pero creo que podía acelerar hasta un 12% el deshielo si, por ejemplo, la presión en uno de estos cráteres aumenta por debajo de un glaciar y empieza esa aceleración del deshielo. Es que hacemos tanta pupa al medio ambiente que yo no sé por dónde ya nos va a venir el bofetón. Pero es que si veis la zona de México, Venezuela, Perú, estoy ampliando, os lo cuento, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Bogotá, Colombia. Decía Juan G, hablando de Colombia, Juan G Vallejo,
él sacaba una noticia desde allí, de Colombia, de 9 volcanes al principio de la pandemia en actividad. Cuidado que esto no es cualquier cosa, que aquí estamos hablando de que se avecina una crisis económica mundial brutal, y si el clima empieza a hacer de las suyas, un volcán empieza a hacer de las suyas, y no tenemos una cierta fuerza económica, yo no sé qué va a pasar, Miguel o Serach, tú que de esto sabes más a lo mejor que yo no sé qué va a pasar un poco con la economía de ciertos lugares del mundo. Porque aquí en España ya sabemos lo que pasa, ¿no? Aquí es que como que nunca pasa nada, pero resulta que vamos a entrar en una crisis económica brutal, y si el clima no nos da tregua, hay zonas del mundo donde se van a perder cosechas, se van a inundar territorios o se van a secar otros. Yo creo que esto ya ha empezado y como mucho puede ir a peor, no a mejor. Claro. Podemos pelear con todo menos contra la naturaleza. Fijaos que si hacemos memoria, en el año 2010, un volcán islandés con un nombre impronunciable, voy a intentar decirlo, me va a salir fatal, perdonadme, pero Eyjafjallajökull, ¿vale? Más o menos, ¿vale? Este volcán en 2010 ya produjo prácticamente el parón en todo lo que era el territorio aéreo en la zona de Europa. Si remontamos también, fijaros las leyes de la naturaleza, si nos remontamos a 2011, si no recuerdo mal, nos encontramos en Lorca, ese terremoto que de repente en España, donde nunca pasa absolutamente nada, nos encontramos un terremoto brutal, un terremoto que a día de hoy esas personas todavía no han percibido nada del gobierno, de esas ayudas que dijeron que iban a hacer cuando se sacaron todas las fotos. Sin embargo, fijaros, hablamos de volcanes. Si hacemos también memoria, en 1909 se produjo la última erupción de nuestro volcán, el Gran Teide. En las Islas Canarias tenemos un volcán ahora mismo que estuvo en activo hasta hace prácticamente 100 años, que llegó a sepultar la zona de Garachico. Yo he estado andando por allí, es increíble, ¿no? Como ves las casas que están sepultadas por la lava y tú estás andando 10-12 metros por encima. Es que de hecho, Serach, perdóname que te corte aquí, es que aunque parezca inactivo, no está inactivo. De hecho, el gran miedo que tienen en la California y todos estos lugares es que va a desaparecer, porque se va a caer la mitad de esa montaña inmensa que es ese volcán, y provocaría tal maremoto que acabaría con California y algún estado más. O sea, es brutal. Ahí es a donde quería llegar. De hecho, fíjate que hasta hace muy poquito también en el Hierro hemos podido comprobar como de repente salía lava desde el subsuelo, desde el océano, ¿no? Que es una zona muy activa, exactamente. A ver, que nos referimos a que el Teide ahora mismo tú puedes visitarlo, pero claro, que no se nos olvide nunca que un volcán puede estar latente y en cualquier momento pegar un petardazo. Lo mismo sucede, por ejemplo, con Yellowstone. Así que no se nos olvide nunca que el día que Yellowstone pega un petardazo, ahí posiblemente sí que nos vayamos a tomar por saco. Y como bien decías, David, si ahora mismo el Teide entrara en erupción y esa ladera se derrumbara, posiblemente ese efecto se vería provocado a lo mejor en la costa de Chile como un tsunami, por ejemplo. Sí. Es brutal. Fíjate la distancia de miles de kilómetros que hay entre una cosa y otra. Un trozo de roca se cae de una isla remota en el Atlántico y de repente en Chile tienes un tsunami a lo mejor de, no sé, 200, 300 metros de altitud, posiblemente, o menos, ¿no? Pero me refiero a que el efecto es brutal. Es que tengo abierto el mapa, Serach, perdonadme un segundo, que tengo lo que es el mapa el que os he pasado, que lo podéis consultar, el de los volcanes. Es que si tú ves el deslizamiento que se produce justo en esa zona, es todo agua hasta que llegamos a la zona de República Dominicana, Cuba, Florida, Georgia, Carolina del Sur, Carolina del Norte, Virginia, Delaware, Filadelfia, Nueva York. O sea, hasta Nueva Escocia. Es agua. O sea, sería un acontecimiento que hacía lo tonto, que decían, no, los españoles, esto no tiene nada que ver con la gripe española, esto sería brutal y mataría a millones de personas. Claro, porque... Perdonad, que yo he dicho Chile, Centroamérica, joder, vale, exactamente. Toda esa zona se vería afectada, pero a niveles como, por ejemplo, sucedió con la cultura minoica en Knossos. Es decir, o sea, sería un cataclismo de tales proporciones que sería brutal, de verdad. Perdóname, quería hacer ese matiz, que yo he dicho Chile, no sé por qué he dicho Chile ahora mismo. Sí, bueno, lo que estáis hablando de los volcanes, yo también, sí, recordando volcanes que están hablando del riesgo en Hierro, el volcán que el 10 de octubre comenzó a producir la erupción. Y bueno, ha seguido erupcionando y que
si hubiera un tsunami ahí o una erupción, una caída de tierra, llegaría a toda la costa este de América, sería prácticamente terrible. Tenemos lugares como la isla de Santorini, que se piensa que uno de los tsunamis que hubo y no vamos a entrar en Atlántida, uno de los tsunamis que hubo en el Mediterráneo fue por ese hundimiento de la isla de Santorini. Había dicho lo del volcán Santa Elena, pero fue en 1980. He hecho un juego de la cifra. Hay una cosa que es esa cadena de volcanes que existe pues tanto en toda la zona de América, que recorre toda la dorsal oeste americana, de norte a sur. Realmente yo creo que del estrecho de Bering al Cabo de Hornos lo recorre, que produce esos terremotos, esos volcanes. También sabemos que la zona del Índico, del Pacífico, Indonesia, es una zona muy caliente, pero es verdad que aquí en Europa tenemos también el Etna y el Vesubio en Italia y otros múltiples volcanes. De hecho, gran parte de la península ibérica, quizás no lo sepan muchos oyentes, la zona, por ejemplo, de Castilla-La Mancha, Ciudad Real, una zona de antiguos volcanes. Fijaros que es una zona que ahora es una meseta, como el área geológica va modificándose. Realmente, evidentemente, las catástrofes climáticas son terribles y, como bien dice Serach, no podemos luchar contra ellas. Lo que pasa que a mí lo que y vuelvo otra vez al tema, que evidentemente que no sé si el cambio climático tiene que ver pues con la erupción de los volcanes. Evidentemente la erupción de los volcanes también ayuda al cambio climático, eso está claro, aunque probablemente sea la acción del ser humano. Pero evidentemente asociar una pandemia a una erupción del volcán es como el supuesto contactado ovni, que decía en los próximos días, meses o años van a ocurrir catástrofes. Yo os lo digo, en los próximos días, semanas, meses o años va a ocurrir alguna catástrofe. Si alguien me dice que no ocurre, pues le invito a comer alguna tapita, vamos, por el presupuesto y viendo lo visto, cada vez da para menos. Para algunos, para otros no, para otros no. Voy a terminar el tema volcanes si queréis, porque quería pasar a tu noticia que me gusta mucho y esa la quiero desarrollar. Pero decías del Etna, del Vesubio. Yo creo que ya lo hemos hablado aquí en un tertulia a tres bandas, pero es, en teoría, la alerta permanente que viven son el Etna y el Stromboli, que son dos volcanes que entraron en erupción la noche del 24 de diciembre, ya de hace unos cuantos años. Bueno, pues esto está evolucionando. Si veis un mapa aéreo de la zona, ya no es el Vesubio el gran problema, es que toda esa zona de puerto marítimo, todos más, creo que son unos 100 y pico kilómetros o 200 casi de perímetro, lo que hay ahí abajo puede acabar con toda Europa. O sea, es brutal. Ya, lo que ocurre, David, perdona que te interrumpa, que se le ha preguntado a personas, porque incluso se planteó en un momento determinado un plan de hacer una migración de los residentes, y dijeron que bajo ningún concepto. Es claro, ahí donde voy, Miguel. Hoy en día hay 18 pueblos alrededor de la base del Vesubio donde viven 600.000 personas, que ahora son más, y todas dentro del perímetro que alcanzaría la lava. ¿Qué quiere decir esto? Que la lava, o sea, el perímetro de la lava normalmente no suele ser muy amplio porque necesita el paso de días para avanzar. Con lo cual, si en el comienzo de una erupción, en las primeras 24 horas, ya tienes a 600.000 personas en peligro, estamos hablando de 2 o 3 millones de vidas en cuestión de menos de 3-4 días. Con lo cual, ¿a qué están esperando? Pero bueno, ya lo habéis visto con la Baja California y demás, ¿no? Yo creo que ya hay tantas zonas del mundo ocupadas que a ver quién es el guapo que les dice a estos millonarios que dejen de vivir donde viven. Es como el Yellowstone, por ejemplo. El día que tosa, pues nos iremos todos al garete. Hay una inquietud que yo tengo, que es con el continente africano. Lo hemos visto en la antropología
es muy clara a este respecto, que el ser humano ha sobrevivido en la zona sur de España, tirando hacia África, ese cambio, esos homínidos. Bueno, el caso es que creo que el gran superviviente de casi todas las catástrofes que se han calculado que se pueden dar es el continente africano. Con lo cual, ¿a qué esperamos para hacer de ese continente algo bonito y una esperanza de vida y no un barco de esclavos, que es lo que es ahora? Pues la verdad es que un continente que también tiene sus volcanes, por ejemplo el Kilimanjaro, que se utiliza como una excursión para subir a él. Sí, pero si te fijas que igual que al Vesubio, que al Vesubio incluso, y tú dabas una noticia hace algunos programas donde habían muerto personas por ir a ver una erupción, y bueno, pues, desgraciadamente, como pero decía el gallo, hay gente para todo. Si todo se inunda, sobrevive África. Si hay tal problema, sobrevive África. ¿Por qué no vamos a hacer de ese un continente digno para vivir y no lo que es? Que es un barco de esclavos y un como se suele decir, un laboratorio de pruebas para cualquier bicho. La verdad es que sí, que bueno, en un momento determinado yo creo que cuidando un poquito más al planeta y también teniendo un poco más de cabeza, porque tampoco, y ya sabiendo pues que esos lugares son de máximo riesgo, evidentemente, aunque se puedan más o menos de saber cuándo puede haber, porque hay sismógrafo, una posible erupción, pero es ganas de jugarse la vida, hay ganas de jugarse la vida. Bueno, si queréis pasamos al siguiente tema,